Pero muy buenas tardes a mis amados hermanos y amigos. A nombre del Ministerio Personal de la Iglesia Maranata en Cali, les damos una cordial y sincera bienvenida. Y a nombre de Ronald Alberto Puentes y este servidor Miguel Ángel Puentes, son bienvenidos a nuestra lección número 4 de este tema tan apasionante que hemos venido estudiando acerca de la iglesia primitiva, el origen y desarrollo del discipulado cristiano. Muy interesante ver cómo se ha desarrollado el método de Jesús a través de la iglesia primitiva y cómo podemos nosotros adoptarlo hoy en nuestro siglo XXI. Como es ya nuestra costumbre, vamos a iniciar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias por las ricas y bellas bendiciones que hemos recibido hoy de tu parte. El hecho de reunirnos en este momento es otra bendición y pedimos que sea tu Santo Espíritu nuestro Maestro. Quédate con cada uno de nosotros en donde estemos. Te lo pedimos en el nombre amado del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y como habíamos anunciado, hoy nos corresponde de este tema del origen y desarrollo del discipulado, la lección número 4. Y vamos a ver el discipulado en el libro de segunda de Timoteo. Así que vamos a iniciar. Tal vez lo impactante de decirles yo a ustedes es que realmente estos temas no los he inventado yo, los he adaptado del doctor Julio Juárez, quien es pastor y maestro de teología en la Iglesia Adventista por más de 30 años, vive actualmente en Estados Unidos y él hizo una investigación muy meticulosa del origen y desarrollo del discipulado cristiano. Hemos, con el permiso de él y de la división, tomado estas lecciones, les hemos hecho una adaptación a nuestro medio y a nuestra actualidad, y eso es lo importante destacar al iniciar nuestra lección de hoy. Vale la pena mencionar, ya que vamos a hablar de esta carta a Timoteo, que la palabra discipulado no se encuentra en la epístola de segunda a Timoteo. Ustedes dirán, ¿cómo así? Si no está la palabra discipulado, entonces, ¿cómo es que vamos a tratar del discipulado en segunda de Timoteo? Vamos a decir que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en el año 67 de nuestra era. También vale la pena mencionar que el primer libro que se escribe en el Nuevo Testamento no fue Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Fue el libro Primera Carta a Tesalonicenses en el año 52. Esta es una de las últimas cartas que Pablo escribe en el año 67 desde Roma. Se sabe ya que Pablo estaba prisionero, estaba preso por causa del Evangelio allá en Roma. Y entonces vemos nosotros que esta carta dirigida a este discípulo que se encuentra en Éfeso. Timoteo hizo más que todo su discipulado en Éfeso. ¿Cuál es el tema entonces de 2 Timoteo si no se nombra la palabra discipulado? Pues Pablo alienta a Timoteo como obrero, como discípulo, como obispo, como pastor. Le da consejos prácticos para dirigir la obra y hace un perfil de los peligros y obligaciones de su ministerio. Pablo le pide que venga a visitarlo, pues se encuentra solo. Le pide que traiga a Marcos con él. Le pide el abrigo de invierno que dejó en Troas, dando a entender el frío que sufre en el calabozo allá en Roma. También le pide los manuscritos del Antiguo Testamento que dejó en el mismo lugar, allá en Troas. Pablo le dice que ha corrido la carrera del cristiano y que está listo para entonces entregar su vida al Señor. Así que esta es una de las últimas cartas
que Pablo le escribe a Timoteo. Pero en estos consejos que le da a Timoteo hay grandes principios de discipulado, así como ya dije, la palabra no se encuentre ahí. Bien, entonces vamos a proseguir con nuestro tema al decir lo siguiente. El apóstol Pablo es un apóstol que a través de su ministerio estableció muchas congregaciones, pero nunca las dejó solas. Siempre ya fuera volviendo a visitarlas al año, 2 años, o escribiéndoles cartas, entonces él se mantenía en contacto con los discípulos, porque no se llamaban miembros, no tanto cristianos, sino discípulos. Pablo le recuerda a Timoteo que a causa del evangelio, vamos a colocarlo ya está en pantalla, él le dice que fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, según de Timoteo 1:11. Note que dice predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Eso es más que un discipulado. Destaca los dones que el Espíritu Santo le dio como predicador, evangelista, apóstol y maestro. Aún en su vejez, el apóstol recuerda para qué lo llamó Dios. El verdadero discípulo nunca olvida para qué fue elegido y tiene solamente una visión. ¿Y cuál es esa visión? Pues esa visión es justamente la visión de ser un discípulo, de ser un instrumento en las manos de Dios y de preparar a otros para también ese mismo ministerio. Entonces, el apóstol a los gentiles, él destaca muchísimo su oficio por el cual Dios le llamó. Encontramos nosotros entonces que en esta epístola se va a destacar muchísimo la labor de él y su final para poderle encomendar entonces a su discípulo la misión que tiene que proseguir. Por eso le dice que el cristianismo penetró hasta los rincones del Imperio Romano a pesar de las dificultades y regulaciones que encontró en las sociedades. El avance de la Iglesia no fue una casualidad, sino por la intervención del Espíritu Santo, porque nunca abandonó el método que le legó el Señor Jesucristo a sus discípulos. Vamos entonces a colocar un titular aquí que ya está en pantalla. No lo veo. Todo discípulo es llamado. Eso lo consignó en el capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, verso 9. Y entonces él justamente dice que quien nos salvó y justamente llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. No habla de discipulado, pero es lo mismo, habla de un llamamiento santo. Entonces, de acuerdo al propósito suyo y de la gracia de Dios que nos fue dada. Esto reemplaza la tarea del discípulo, ¿ya? Así que el apóstol no es ajeno al discipulado, y esto lo destaca justamente en estas palabras. Ahora bien, tenemos nosotros que al descubrir de cada creyente sus dones, pues lógicamente que el apóstol o el entrenador de discípulos tiene que observar, guardar la buena palabra. ¿Por qué? Porque ya en sus tiempos existían malas palabras. Nos suena un poco extraño eso, ¿no? Saber que habían malas palabras, pero bueno, así es. Habían malas palabras. Por eso es de buena palabra, y la buena palabra es justamente la palabra de Dios. Por eso él le encarga sobremanera que como
edificador de la iglesia se base en la buena palabra, en la palabra de Dios. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta es la base del discipulado. Y Pablo obviamente la menciona. Está comprobado que una iglesia que marcha al ritmo de los líderes, ese ritmo que le imponen los líderes, los pastores, ministros, como los llamemos, ese ritmo que del líder, así no sea el ritmo que Dios espera. Y esa es la razón por la que dice Pablo que la iglesia apostólica no hubo lugar para los indolentes. La iglesia se caracterizó por ser una iglesia viva, pues en ella hubo mucha participación y producción, y para ellos el discipulado era fe expresa en la práctica. Las iglesias no se medían por la cantidad de bautismos, mis hermanos, sino por cuántos miembros se conectaban al discipulado. Y eso es algo muy distinto. ¿Por qué? Porque hoy se mide una iglesia y a un ministro por el número de bautismos, por el número de diezmos. En ese tiempo eso no contaba. Era cuántos discípulos tiene esa iglesia. Y es algo completamente diferente. Al descubrir los dones de cada creyente, pues los maestros, ministros, obispos, encontraron que un buen número de ellos tenían el don de la enseñanza en cada iglesia. Y a estos se les equipó con excelentes herramientas de calidad para transformar a los nuevos conversos por medio de la instrucción. Instruirlos en qué? En discípulos productivos y participativos. Al llegar una persona nueva a la casa iglesia, pues comenzaba el proceso de transformarlo en discípulo. Y eso requería tiempo, requería dedicación y compromiso de parte del maestro. La casa iglesia nunca fue un centro de entretenimiento para los santos, pues cada congregación era un centro formativo antes que informativo. Bien, continuando adelante, entonces el apóstol Pablo le menciona a él el valor de la sana palabra. Le dice, tú persiste en lo que has aprendido, en lo que te fue persuadido, sabiendo en quién has aprendido desde las niñez, has sabido las escrituras, la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pongámoslo en pantalla. Exactamente, y seguimos con el siguiente texto. Dice, de la palabra que has oído. Entonces, ahí hay un par de verbos, porque él dice que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar y también a otros. Y esas dos palabras en griego son pistis o pisteo y también ikanos, que quiere decir fieles e idóneos. Y ya nosotros sabemos que el discípulo maestro que se conecta con los demás es una persona capaz, una persona que puede instruir a los demás, ¿ya? No hay duda que Timoteo obtuvo fe de las Sagradas Escrituras y aprendió a confiar en las promesas de Dios. Sin embargo, los métodos de penetrar con el Evangelio a nuevos lugares, pues esta metodología y de transformar los dos conversos en discípulos, pues lo recibió de Pablo. Él fue el maestro de él. Su maestro lo equipó enteramente para toda buena obra. Y para Timoteo, el discipulado no es un simple evento, sino un llamado de Dios para practicarlo todos los días de su vida. ¿Y eso qué es? Discipulado. Eso es ser un discípulo. Entonces, hasta ahí vamos nosotros viendo
la eficacia de ser cada vez más fieles e idóneos en enseñar a las personas, ponerlos capacitados para reproducirse en otras personas. Bien, avanzando nosotros, tenemos entonces que el avance de la iglesia no fue por casualidad, sino por la intervención del Espíritu Santo y porque nunca abandonó el método que le legó Jesucristo de hacer discípulos. Aquí en 2 Timoteo, Pablo justamente enfatiza la labor del Espíritu Santo, siguiendo el método de Jesús. Ese método que es ser absorbido por cada uno de los discípulos de él. En este libro de 2 Timoteo, en todo el Nuevo Testamento, es por excelencia el libro del discipulado, así no diga discípulos, pues en él se encuentran estos principios tanto del maestro como de los alumnos para hacer avanzar el reino de Dios. Por eso dijo, encarga a hombres fieles y que sean idóneos para enseñar a otros, lo que leíamos, que sean fieles a la palabra del Señor, idóneos, capaces. Esta fue la estrategia que Jesús usó con sus discípulos. Y unos 35 años después de ascender al cielo, pues el apóstol Pablo está utilizando con el joven Timoteo y con la iglesia en general esa metodología que Jesús enseñó. Y esa es la razón por la que se dice que la verdadera tradición evangélica es aquella que la iglesia apostólica siguió al instruir a todo nuevo converso al cristianismo en discípulo. A continuación, nosotros entonces tenemos en pantalla lo que decíamos hace unos instantes. Está comprobado que una iglesia marcha al ritmo de los líderes. Por eso Pablo se interesa en que Timoteo sea un líder que lleve a la iglesia a un buen ritmo, a un buen crecimiento. Porque entonces, si el apóstol, si el obispo, si el misionero no va a un buen ritmo, una buena capacitación, pues la iglesia va lenta y no está cumpliendo el propósito para el cual la diseñó. Entonces, esto es lo que dijo justamente el doctor Juárez, textualmente, que no hubo lugar para los indolentes y que la iglesia se caracterizó por ser viva, pues en ella hubo mucha participación y producción. ¿Qué quiere decir producción? De almas. Producción para ellos. El discipulado era justamente una expresada práctica. Las iglesias no se medían por cantidad de bautismos, sino cuántos miembros conectaban al discipulado. Ese es el concepto del doctor Juárez. Seguimos entonces nosotros. Enseguida leemos lo que el apóstol le enfatiza a Timoteo, de estar preparado para toda buena obra. Entonces, estos textos que ya leímos dice que debe ser útil para enseñar, por la palabra de Dios lo hace uno, útil para enseñar, para corregir, para instruir la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que produce la Escritura y por eso lo insta a que estudie frecuentemente las Sagradas Escrituras, porque son las que nos hacen sabios. Y en estas capacitaciones que damos los sábados de tarde, pues nos estamos basando en las Escrituras, esta vez en 2 Timoteo. Y Pablo insta a Timoteo que estudie las Escrituras, que para su tiempo es el Antiguo Testamento. Hoy nosotros tenemos mucho más luz y mucha más capacidad porque tenemos los dos testamentos juntos. Y eso es lo que estamos haciendo, estudiando la metodología del Antiguo y del Nuevo Testamento, especialmente la del Nuevo, que es la metodología de Cristo Jesús. Veamos entonces ahora que la palabra griega que se utiliza para enteramente preparado es catartizo.
Y este término significa varias cosas que ustedes las ven en pantalla. Inicialmente, catartizo simbolizaba remendar una red, repararla, pero también significa colocar en el lugar correctamente o restaurar, como en el caso de remendar una red, restaurar, preparar, suplir, entrenar y equipar correctamente con las herramientas necesarias. Eso quiere decir enteramente preparado. La persona que remienda, que coloca en el lugar correcto, que restaura, que prepara, que suple, que entrena, que equipa con las herramientas necesarias. Ese era el papel de la casa iglesia, el papel de un discípulo que instruye a otros para que sean discípulos. Entonces, es una tarea bastante amplia. A continuación, entonces, vemos nosotros que 2 Corintios 9:8, el apóstol Pablo también dice lo siguiente: y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y la buena obra es esa, de restaurar, de capacitar, de instruir, de preparar a otros, no solo ganarlo al evangelio, sino prepararlos para que sean discípulos. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. En otras palabras, Dios está dispuesto a capacitarnos, a instruirnos mediante el Espíritu Santo, para que a la vez nosotros seamos capacitados para preparar a otras personas. Sigamos adelante. Y entonces nosotros tenemos en Efesios 4:12, a fin, dice acá, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito del discipulado, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nótese que no menciona otra tarea, la obra del ministerio, la misión del ministerio, predicar el evangelio y capacitar a los nuevos creyentes y transformarlos en discípulos. También en otro pasaje bíblico se nos dice lo siguiente, Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. Nosotros somos discípulos de Jesús, no somos superiores a Él, pero seremos perfeccionados como su maestro. Esa es la promesa. Si queremos, si nos entregamos a ser utilizados por el Espíritu Santo, seremos perfeccionados en la obra de Dios. La mayoría de personas es porque no nos interesamos realmente en ese perfeccionamiento. No sé por qué, pero el Señor quiere hacer de nosotros discípulos perfectos. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. O sea que la perfección en este nivel del discipulado sí es posible. Sí podemos ser discípulos perfectos en el sentido de saber predicar bien, de ganar las almas y de capacitarlas para que lleguen a ser discípulos. Esa es la promesa que se encuentra aquí en estos textos. Dios quiere capacitarnos como buenos discípulos. Veamos entonces ahora que Pablo le dice en el capítulo 2 y versos 24 al 26 al joven Timoteo lo siguiente: porque el siervo de Dios no debe ser amigo de contiendas, no debe ser peleón, no debe ser problemático, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, lógico, van a tener pruebas, dificultades. Debe corregir con mansedumbre, no con altanería, y creyéndose pues el dictador. Corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda
que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios. Entonces, note las cualidades del discípulo acá. Amable. Nada de ser contencioso, malcriado, peleón. Y llamar la atención con mansedumbre, con cariño, a los que se oponen, obviamente, al Evangelio. A veces en la iglesia nos también toca llamar la atención de algunas cosas. Y no podemos por el hecho de que seamos diáconos, diaconisas, ancianos, actuar de una manera como si fuéramos unos mandones, unos dictadores, dueños de las personas. No, con mansedumbre, con amabilidad, con amor, con ternura. Siempre podemos decir las cosas de buena manera. Bueno, estas son pautas para los discípulos y Pablo las expone a su joven discípulo Timoteo. Además de esto, veamos nosotros que toda esta epístola de segunda de Timoteo encierra una cantidad de principios que son aplicables al discipulado. Todos estos consejos para el joven Timoteo son aplicables para todos nosotros, basados en las Escrituras, ser idóneos mediante la ayuda del Espíritu Santo, amables, mansos, sabios, y la Escritura nos va a corregir. Finalmente, él en su capítulo 2, verso 1 de 2 Timoteo dice, esto encarga a hombres fieles, ya lo hemos visto, ¿no? Que sean idóneos para enseñar también a otros. Encarga a hombres fieles. La fidelidad a la palabra de Dios nos va a ser idóneos para enseñar también a otros. Así que todo tiene una ilación. La consagración a nuestro Dios, el entregarnos para que nos utilice a ser buenos discípulos, a enseñar. El Espíritu Santo nos puede capacitar, esa es la promesa que tenemos aquí. Si se la dieron a Timoteo, es aplicable también a nosotros como discípulos del Señor. Y esa es la estrategia que utilizó el Señor Jesucristo. Bien, mis queridos hermanos, por hoy hemos tenido esta lección. Queremos invitarlos para el próximo tema, que justamente me pareciera redundante, pero no lo es, y se va a titular El discipulado en la iglesia primitiva. Así que el próximo sábado estaremos acá. Es cierto que nosotros tenemos una campaña evangelística que comienza el sábado a las 5:30, pero no dejaremos de transmitir nuestro programa. Si usted no puede asistir, recuerde que en YouTube puede conseguir estos temas. Bien, volvamos a la diapositiva anterior y vamos a pedir la bendición entonces de nuestro Dios para lo que hemos estudiado esta tarde. Padre, ¿cómo te agradecemos los conceptos inspirados que hay en 2 Timoteo? Danos esas cualidades, Espíritu Santo. Deseamos ser verdaderos discípulos, como Pablo quería que fuese Timoteo. Queremos ser Timoteos, modelos en tus manos, Espíritu de Dios. Gracias por oírnos. Gracias por habernos permitido a escuchar estos conceptos sagrados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a nombre del Ministerio Personal de la Iglesia Maranata, a nombre de Ron Alberto Fuentes, que es nuestro ingeniero acá de plataforma, y de este servidor Miguel Ángel Fuentes, les deseamos un resto de sábado feliz, bendecido y una semana riquísima en bendiciones. Éxitos, bendiciones.